Hola, Dios te bendiga. Te habla el pastor Romel Rodríguez de Iglesia Cristiana Ebenezer. Bienvenido a tu programa Shalom Shalom con su anfitrión José Argüello. Bueno, un saludo para nuestro hermano José desde ahí donde nos está sintonizando. Gloria a Dios, tengo el privilegio, la confianza que se me ha dado para hoy traer una reflexión al programa Shalom Shalom. Bueno, y también a usted, hermano, amigo, le damos la bienvenida a su programa Shalom Shalom. Y quiero siempre dar referencia al canal Maná del Cielo, que es una gran bendición en medio de el lugar donde vivimos o donde estemos. Claro que sí. Así que, bueno, si usted desea llamar a nuestro hermano José Argüello, puede hacerle al número del programa Shalom Shalom. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna petición, puede llamarle a él o a nosotros, al pastor Romel Rodríguez, puede llamarnos al 909-902-0805 o al 626-274-4762. Y ahí estaremos en el nombre de nuestro Señor Jesús para atenderle. Solamente le pedimos que nos deje ahí un mensajito, porque eso se va a identificar que a usted quiere que le llamemos, ¿sí? Así que se va a hacer algo más fácil para poder dialogar, platicar, si hay alguna necesidad. Así que usted puede llamar en este momento a nuestro hermano José Argüello o mandar un mensajito por Facebook también. Muy bien. Si usted quiere visitarnos también en la iglesia Ebenezer, la congregación donde estamos reunidos en la ciudad de Ontario, en el condado de San Bernardino, acá en el sur de California, bueno, llámenos también y le vamos a dar más información. Amén. Bueno, queremos reflexionar en la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios infalible, omnipotente, poderosa, es la palabra del Señor. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Hebreos 4:12. Y sigue, por supuesto, el verso. Léalo. Vamos a reflexionar en ella y vamos a hablar hoy en esta hora acerca del tema libres por su sangre, libres por su sangre. Todos sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ese fue un hecho único y especial. Cuando digo especial es en el aspecto de que no hubo alguien más que fuera la propiciación, el medio para darle libertad al hombre, al pecador. Por eso digo algo especial. Sabemos que fue un sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesús. Pero hay algo que tenemos que hacer siempre referencia. Y el apóstol Pablo habla de esa referencia, Pedro habla de esa referencia. Y el Señor Jesucristo nos habla también, hay una base bíblica donde Él nos describe algo muy importante, ahorita lo voy a leer en un momento, y es su sangre. Así que vamos a ver Mateo capítulo 26, verso 26 al 28. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice, aquí nos vamos a adelantar, por supuesto, a estos versos bíblicos, porque hay un diálogo mucho más antes, por supuesto, pero quiero hacerlo corto aquí porque el enfoque es la palabra sangre. Así que veamos, verso 26. Y mientras comían,
Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. ¿A quiénes? A sus discípulos, donde estaban solamente ellos reunidos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que gloria a Dios, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está la clave, la sangre. Y obviamente que para describir este verso bíblico tenemos que irnos al Antiguo Testamento y ver por qué habla de la palabra sangre. Bueno, no voy a dar yo referencia acerca del Antiguo Testamento porque sería un tiempo muy extendido, pero por algo se describe y se menciona la palabra sangre y por qué el Señor Jesucristo la describe basándose a Él mismo como un nuevo pacto. Muy bien, así que para esto sí vamos a entender el mensaje de Él, el mensaje de entender por qué tiene que ver la sangre derramada en Él. ¿Por qué Él derramó sangre? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, hay que notar que la sangre de Jesús es una fuente única que solamente fluye a través de los siglos y se extiende por generaciones y generaciones. Hace 2000 años, Él derramó su sangre, yendo hacia el Gólgota, iba derramando su sangre, estando en el Gólgota, prácticamente aún tiró sangre de lo que su cuerpo podía sacar. Entonces, de ahí denotamos que algo tiene que ver su sangre. Veamos, ¿qué dice Efesios capítulo 1, verso 7? Y es algo muy importante de entender, de reflexionar, porque el quien habla aquí es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era prácticamente un eminente en la palabra. Él era fariseo de fariseo y él, a través del Espíritu Santo, a través de esa presencia divina, él describe el porqué, la sangre del Señor Jesucristo. Pero antes de leer este verso, me gustaría recordar lo que dijo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver, Efesios capítulo 1, verso 7, si usted lo puede buscar ahí en este momento. Note lo que nos describe y vamos a explicarlo un poquito. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, riqueza de su gracia. Note muy bien, ¿en quién? Jesús. No hay otro. No hay otro nombre que pueda dar libertad al hombre. Y de hecho, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12, dice que en ninguno otro hay salvación sino en Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en quien podamos ser salvos, sino Jesús. Entonces, aquí vemos una afirmación de lo que
lo que está hablando Pablo. ¿En quién? Jesús. Tenemos redención. ¿Qué es redención? Salvación. ¿Salvación de qué? Vamos a denotar eso. Note algo aquí. Por su sangre. Por su sangre. Entonces aquí denotamos por su sangre. La sangre que derramó el Señor Jesús significa sacrificio, dolor. Entonces tiene que ver la sangre del Señor Jesús por el sufrimiento que Él pasó. Entonces, Pablo describe en quien tenemos redención por su sangre. Su sangre, que es parte del sacrificio. ¿Qué es redención? Es libertad. Es abrirle los ojos al pecador, abrirle el entendimiento al pecador, y solamente por su sangre. Ahora, en su sangre encontramos el perdón, dice, de pecados. El perdón de pecados. Note muy bien que entonces su sangre tiene que ver con la salvación del hombre, el perdón de los pecados del hombre. En término general, no importa religión, no importa qué raza sea, solo la sangre del Señor Jesucristo puede libertar al pecador, puede dar salvación al pecador, puede liberarlo de toda maldad. La sangre del Señor Jesucristo, solo con ella se puede conseguir el perdón de pecado. Ahí está escrito. Ahora dice, según las riquezas de su gracia. Hay que notar que las riquezas de la gracia vienen de Dios a través de su Hijo Jesús. Porque en San Juan 3:16, como lo conocemos muy bien, usted sabe que dice, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces, de ahí denotamos prácticamente la gracia de Dios a través de Jesús, el favor de Dios, el regalo de Dios a través de Jesús. Entonces, notamos que las riquezas de Dios, espiritualmente hablando, son especiales y únicas. Y aquí Pablo nos descifra de una manera tan sencilla de entender que por la sangre del Señor Jesucristo derramada en sacada de su cuerpo, pero tras el sufrimiento que pasó desde que lo enjuiciaron hasta llegar al Gólgota, eso significa la redención, la salvación, la oportunidad que Dios da a través de Jesús al ser humano, y te la ha dado a ti. Ahora, tú y yo tenemos que comprender ese regalo especial de Dios a través de su Hijo Jesús. Tienes que entender de que Jesús ha venido a ti y ha venido para liberarte, y tú tienes que estar libre. Tú no tienes que estar intimidado por lo del pasado, porque ya el Señor Jesucristo hizo todo por ti y por mí. ¿Y cómo? A cambio de su sacrificio, a cambio de nuestra maldad, Él nos da salvación a cambio por el sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Sí? Puedes encontrar esta referencia en Colosenses capítulo 1, verso 14 también. Ahora, podemos denotar también allá en el libro de Romanos, donde Pablo también da referencia. Vamos a irnos un poquito para atrás. Vamos a irnos a Romanos capítulo 5, y yo quiero que allí usted esté ahí conmigo. Note lo que dice, esta maravilla especial: justificados
pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificado pues por la fe. Hay algo muy importante aquí de entender. La fe. La fe es el medio el cual nosotros pudimos entender la gracia redentora de nuestro Señor Jesús. La fe fue la que abrió nuestro entendimiento para entender quiénes éramos nosotros. Pero esa fe tuvo que venir a través de Jesús para nuestras vidas. Si nunca hubiéramos escuchado el mensaje del Señor Jesús, entonces nunca hubiéramos sido justificados. Pero alguien nos habló del amor de Jesús y nosotros posiblemente entendimos un poquito. Y con ese poquito que entendimos del amor de Dios a través de su Hijo Jesús, entonces de ahí abordamos. Y por supuesto que todo esto depende de cada creyente que ha aceptado al Señor Jesús, como sea su crecimiento. Pero la fe aquí maneja algo muy importante para ser justificado y creer en el Señor Jesucristo. Por la fe. Entonces, note muy bien, el sacrificio que Él hizo, su sangre derramada en la cruz del Calvario, manifestó la fe para la humanidad. De manera que por eso, hasta ahora, son más de 2000 años, por la gracia del Señor. Yo tuve la bendición de estar en el siglo XIX y en el siglo XX. Ahora, no me considero acá pues viejo, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Pero qué bendición la que puedo decir que yo tengo, que mi Señor Jesús abrió mi entendimiento. ¿Y cuántos años pasaron? Y hasta ahora. Entonces, a través de la fe, por todo ese sacrificio, es la gracia de Dios. Ahora, note muy bien, somos justificados por su sangre. Ahora el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Note muy bien, otra vez reitera la fe, porque la fe juega un papel muy importante en la vida del creyente. Por eso dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esto indica que la fe un día se depositó en ti, pero no quiere decir que ya estuviste listo y ya te puedes ir a la eternidad. No, tu fe tiene que crecer en el Señor Jesucristo porque ha sido un depósito por su sangre, su sacrificio para ti y para mí. Amén. Ahora, me gustaría que veamos el verso 9 de ese mismo capítulo de Romanos. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Note muy bien esto. Justificado por su sangre. Eso indica que no puede haber otro medio. No puede haber otro personaje, no puede haber nadie quien pueda justificar al hombre, sino la sangre del Señor Jesucristo. Cuando tú empiezas a creer en Él, cuando tú le sigues de corazón, cuando tú le sirves, cuando en verdad tú has dejado aquello que prácticamente ya no te interesa. A mí siempre me llama la atención y naturalmente debemos de entender esto. Pero el Señor Jesús lo dijo, ustedes están en el mundo pero no son del mundo. Esto indica que estamos en el mundo y obviamente tenemos que
estar en la vida natural y tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, el afán del día, el afán de la vida. Pero de ahí notamos prácticamente cómo se desarrolla la fe y cómo entendemos nosotros las palabras del Señor Jesucristo, que no somos de este mundo. Ahora, es muy importante entender lo que aquí nos describe este verso 9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto indica que se nos motiva a entender de que debemos de apreciar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que pocos están valorando lo que hizo el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Y que obviamente no quedó ahí, porque aquí estamos nosotros. Él vive por la eternidad. Pero, ¿por qué sucede eso, querido hermano? Porque pocos están apreciando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué se vive una vida de indiferencia? ¿Por qué se vive una vida apartada espiritualmente? ¿Por qué no se ora de la manera adecuada? ¿Por qué no se asiste a la iglesia como para reunirse y adorar y alabar al Señor? ¿Por qué no hay un avivamiento en la vida del creyente? ¿Por qué? Porque simplemente se han olvidado de este pasaje, de este sacrificio que el Señor hizo. Pero aquí este verso nos motiva, como los demás, por supuesto, a que reflexionemos, pues mucho más estando ya justificado en su sangre. ¿Sabe que el Señor Jesús nos ve justificado? Y Él nos ve así porque esa es su visión y esa es la determinación de Él. Pero eso no indica de que usted y yo vamos a hacer lo que querramos. Si nosotros nos desviamos de Él, entonces naturalmente estamos fuera de la lista. Por eso es que tenemos que abrazar esto. Ahora, el verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué más queremos? Éramos enemigos, dice allá en Efesios capítulo 2, verso 1, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos, pero la reflexión es, mucho más tenemos que reflexionar lo que Él hizo a través de su sangre allá en la cruz del Calvario. Ahora, me gustaría que veamos Efesios capítulo 2, verso 13. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, note muy bien, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que su sangre es la que prácticamente nos proyectó la fe. Su sacrificio completo en su vida nos proyectó la vida a través de la fe, la vida espiritual, la vida eterna. No hay otro medio, no hay otro indicador, no hay otra ruta, no hay otro panorama, solo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace su sangre? ¿Qué es lo que sigue haciendo? En verdad que muchos están recibiendo al Señor Jesucristo, otros se están apartando, otros se han olvidado. Y los que se han olvidado, los que se han apartado, yo les invito que reflexionen y vuelvan y comprendan que en el camino del Señor Jesús estarás completo. Y los que están entregándose a Él, los animamos.
porque su sangre tiene poder. Su sangre es la que hizo perdonar los pecados del ser humano. Y quiero concluir con estos pensamientos. ¿Qué hace la sangre del Señor Jesús? Rompe las barreras que dividen a las personas. Su sangre es la que puede quitar toda contienda. ¿Qué más? Ella puede ablandar el corazón más endurecido, asesino, vengativo y rencoroso que conozca a la humanidad, que vea a la humanidad. ¿Usted conoce a algunas personas que han tenido un cambio así tan impactante? Sí. El ser humano no lo puede hacer, la religión no lo puede hacer, pero la sangre del Señor Jesús sí lo puede hacer. Y yo sé que hay muchos que han sido cambiados, se han apartado, pero vuelvan y regresan y aprecien lo que el Señor Jesús hizo. La sangre del Señor Jesús es la que toca los corazones lastimados y despreciados. Todas aquellas personas abandonadas, desahuciadas, el Señor Jesús está dispuesto a presentar su poder, su sangre para liberar a toda persona. Y sé que Él lo sigue haciendo. La sangre del Señor Jesús es la que trae esperanza, vida eterna a la vida del creyente. A la vida de la persona, a la vida de aquel que se entrega. Y por supuesto, que aquellos que estamos en el camino de la fe. Así que mi amigo, mi hermano, te animo en el nombre del Señor Jesús, que ames al Señor Jesús con todo tu corazón. Estamos dispuestos a orar por ti en el nombre del Señor Jesús. Bueno, Dios te bendiga ricamente y esperamos verte en el próximo programa. Shalom, shalom. Amén. Hasta pronto.